Muy buena gente, el día de hoy les traigo el resumen de The Ancestry of Eternity. Espero que lo disfruten, si les gusta dejen su like, suscríbanse y ahora sí, comencemos con el resumen. Todo comienza con una voz llamando a Lin Yun Xiao, nuestro prota, pero que también era Gu Fei Yang, pero estas no eran sus memorias. Despertando de pronto, deteniendo una tiza que le habían lanzado, era el año 1033 del calendario de Tiangu, 15 años después de su muerte. Yun Xiao veía una estatua del que era su interior y dándose cuenta del lugar y su cuerpo. Él había reencarnado. Al que Luo Yunxiang, una profesora de la academia en Yelan, le hace una pregunta. A lo que Yun Xiao la ve pensando que ella tenía un buen cuerpo, excelente figura, y si se pusiera un tarabar y sujetara la agonía de escarcha, no sería diferente a una soberana marcial del Loto Rojo. Pero, desafortunadamente, solo era un reino marcial del cuarto cuadrante, y eso estaba lejos de ser suficiente. Mirándola fijamente, la profesora había quedado desconcertada con la mirada de un chico supuestamente ordinario, pero tal vez fue por su problema de los últimos días. Repitiendo la pregunta sobre cuántos tipos de métodos de refinación había para un arma chuan normal. Yun Xiao, quien era un alquimista de medio rango, era una pregunta fácil, respondiendo con un total de 48 métodos, a lo que la profesora había quedado sorprendida, quedando en silencio, mientras que los demás simplemente echaban a reír y no esperaban menos del joven maestro de basura de la familia Lee. Después de todo, para ellos, solo había 36, los que estaban escritos en el libro del Lord Yandy. A lo que Yun Xiao decía, si ese mocoso se había atrevido a olvidar los 12 métodos que Ku Fei Yang inventó, a lo que la profesora parecía estar molesta, haciendo que los demás piensen que tenía miedo de ser castigado, ya que el Lord Yandy era discípulo de Gu Fei Yang. Y entre risas los demás, la profesora grita silencio, dando un golpe seco a la mesa y callando a todos los demás, aclarando que Gu Fei Yang, el tercer artista marcial más fuerte, además de ser un alquimista de primera clase de noveno orden, sí creó los otros 12 métodos, pero estos no se incluyeron en los libros, debido a que una persona normal no podría comprenderlas, pensando que Yun Xiao, ante todos, era un incompetente, pero tal vez su talento se encontraba en la alquimia. Y tal vez le esperaría un gran futuro, diciéndole que no se ponga contento por haber leído algunos libros fuera de clase, y haciéndole una pregunta, el por qué se requería arena cristal celestial cuando se refinaba las armas, y si podía responder, no tendría que asistir nunca más a sus clases. Los alumnos pensaban que la profesora estaba molesta, todos sabían que se debía añadir, pero no sabían el por qué, a lo que Yun Xiang le responde que no era necesariamente requerido, y simplemente los alquimistas lo usaban para controlar la función de los materiales, y era utilizada para aliviar y suavizar el proceso, lo que la profesora afirma haciéndole una pregunta más. La razón de agregar arena y cristal celestial y el refinamiento resultaba en fracaso, a lo que Yun Xiao le responde que la arena y cristal celestial era el elemento agua, por lo que fallaría a un refinamiento en medio del elemento fuego. Y, ahora, haciéndole su pregunta que le hemos estado durante mucho tiempo, cuando se utilizaba el cobre rojo y carmón, ¿cómo es que uno elimina los efectos negativos de la arena? A lo que Yun Xiao responde que debería tratar la arena como una impureza y usar la esencia de refinamiento para removerlo. Lo que la deja sorprendida y no es extrañar que siga fracasando, pensando que Yun Xiao había pensado una solución a su problema con mucha facilidad, pero los ojos con los que le miraba creía que era algo despectivo de contestar, diciéndole que debía venir a la próxima clase y ahora todos tendrían que tener una clase de autoestudio, retirándose del salón, a lo que Yun Xiao hace lo mismo. Después de todo, ya no era necesario asistir a sus clases, mientras sus amigos se preguntaban si Yun Xiao se había vuelto un genio de repente. Pero los demás no creían que fuera un genio de alquimia. El talento para esto era mucho mayor que para un artista marcial, y alguien que no podía abrir sus meridianos jamás podía convertirse en un alquimista. Ya en la capital de Tuanxi, Yandy, su aprendiz estúpido, al parecer era un alquimista y probablemente por su devoción le había mandado a construir una estatua 15 años después de su muerte, y al ver su estatua se ponía sentimental. Y mientras se dirige a la torre de alquimia, Yun Xiao desafortunadamente tenía un cuerpo débil y a su edad no tenía abierto ningún meridiano. Tenía una condición basura nata. Ahora tenía que encontrar a Yandy para poder arreglar su cuerpo y si funcionaba en unos años podría recuperar su fuerza. Con la experiencia y cultivación de más vidas podría llegar más alto y gobernar el pináculo de este mundo. Ya de camino a la estación, Jun Xiao tendría que encontrar a Yandy para poder solucionar sus problemas. Y cuando llega, es recibido por Lu Yao, una recepcionista de la estación.
a lo que Yun Xiao le pide hablar con Yandy, lo que la exalta. Después de todo, se refería al que fue maestro de gremio hace 20 años, lo que Yun Xiao veía problemático. Quería pedirle que le preparara algunas píldoras, pero ahora tendría que hacerlo por su cuenta. El mundo marcial sabía la existencia de Gu Feiyan, un prodigio de las artes marciales y también de la alquimia, un alquimista legendario que era parte de los 7 ancianos del gremio de la alquimia, con grandes logros que incluso sus aprendices eran famosos. Pero ahora tenía un cuerpo basura. Ahora su cuerpo tenía 15 años y si no lograba abrir sus meridianos le sería difícil recuperar su fuerza. Así, proponiendo escribir una receta para que le pueda conseguir los materiales. Pero de la nada alguien los interrumpe, llamando a Liu Yao. Era el alquimista Yan Rong, diciéndole que el maestro Liang le estaba buscando. Yan Rong era un alquimista de primer grado, pero tenía un problema, y a su vez quejándose de la pésima receta que le dieron, tirándola, lo que hizo arrojar a Yun Xiao. Antes, cada documento que escribiera era considerado un tesoro, pero hoy fue tirado como un simple pedazo de basura. Así, Yan Rong le pide que se vaya, ya que este no era un lugar para niños. A lo que Yun Xiao menciona sobre si acaba de ser promovido esta semana, y si de verdad era un alquimista, lo que inquieta un poco a Yan Rong. Así, Yun Xiao continuó diciéndole que sus dedos habían tomado un tono gris y habían comenzado a pelarse, y tal vez por haber tenido contacto con la piel de Hellwing, con el fin de incrementar sus habilidades para el examen, y probablemente el olor de sangre de orquídeas era para evitar los efectos secundarios de la piedra, y por el olor de la piel de sulfuro de tigre, lo que indicaba que el examen fue forjar un arma, usando la piedra como ingrediente principal, lo que empezaba a asustar a Yanron, y también sobre su dolor en sus puntos de acupuntura, de la frente, en la espalda del cuello y su espalda. Y si quería sobrevivir, tendría que cortarse el brazo y destruir su Atian. Yanron le dice que pare, a lo que Yun Xiao simplemente se iba retirando, diciendo que le iba a enseñar una cura, a lo que Yanron le intenta detener, pero no. Yun Xiao tenía una mirada intimidante, así, Yanron rogándole que le ayude, dejando cosas más con sorpresa. Así, Yun Xiao pedía su receta, a lo que Yan Rong iba corriendo a traerla. Yun Xiao la recibe y simplemente se limpia los mocos y dándole, diciéndole que quería 10 lotes de cada objeto y que lo busque en la academia. Además, que recuerde su nombre, Yun Xiao, y que el respeto no se lo dan a los demás, hay que pedirlo y ganárselo, y él lo había perdido desde un principio. Además, si no podía conseguirlo, podía olvidarse de la alquimia. Yan Rong estaba desesperado. Él no había escuchado ni la mitad de los ingredientes. Yun Xiao estaba retirándose y dándole una medicina temporal y que vuelva a él con vida. Yan Rong no podía entender la razón de sentir tanto miedo y que lo dejaba vivir hasta que consiga la cura. Por otro lado, Lu Yao estaba con el maestro Liang, un alquimista de rango 2. Estaba hablando sobre los ingredientes de la lista, a lo que Lu Yao seguía mencionándolos. Lo que sorprende al maestro Liang, pidiéndole el nombre o dato de contacto, pero a Lu Yao no le habían dado nada. Trabajó por más de 3 años y no tenía idea de los ingredientes, pensando en quién era para dejar una gran inversión en el maestro. A lo que el maestro Liang le explica que incluso algunas hierbas eran desconocidas para él, pero parece de gran beneficio para un artista marcial. Pero la combinación era misteriosa y la próxima vez que venga debió mantenerlo y que le avise de inmediato y no le importaban los medios. Volviendo con Yun Xiao, quien estaba por una calle de la ciudad, pensaba que no podía confiar en Yan Rong y tenía que buscar otras formas. Así, viendo lo que tenía al interior de su anillo de almacenamiento, la mayoría de las cosas eran basura, pero había algo especial, una espada de hierro negro, y a su vez extrañaba su espada anterior, preguntándose dónde estará ahora. Pero no había tiempo para eso, tendría que abrir sus 7 chakras. Ya en la academia, Yun Xiao pensaba fabricar un arma después de condensar su Yuan Qi, pero de pronto es atacado por 2 personas, ya que últimamente había llamado la atención. Eran Du Feng y Lou Yi, pero cuando Yun Xiao iba a decir algo, salen en su defensa Han Bai y Chen Zhen, los mejores amigos de Yun Xiao, a lo que Du Feng arremete contra Yun Xiao para una comprobación de su jefe, a lo que Han Bai sale en su defensa. Ambos estaban igualados, retrocediendo a la vez. Ambos habían abierto sus 4 chakras, cuando de pronto el otro se acerca, lo huye, diciéndole que era demasiado arrogante, rompiéndole el brazo.
Este le iba a demostrar la diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos, a lo que Dufen le dice que se pierdan, pero de pronto alguien grita quién realmente quería hacer que se pierda y quién se atrevería a intimidar a Yun Xiao. Era la princesa Tuanxi Qin Runsue. Al parecer, Yun Xiao no era tan impopular. La aparición de la princesa había hecho que Du Feng y Lou Yi se retiren, pero Yun Xiao no iba a permitir que se vayan después de haber golpeado a sus amigos, acercándose, ya que él quería ver la gran diferencia que había entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Du Feng y Lou Yi estaban contentos, pero Du Feng se lanza diciendo que primero experimentaría los 4 chakras. Los amigos de Yun Xiao estaban preocupados y, escuchando un ruido de fondo, los demás habían quedado sorprendidos. Du Feng estaba retorciéndose de dolor. Yun Xiao le había dado una patada, dejándonos con un poema. Un pájaro vuela más lejos cuando está con un fénix, pero nadie puede diferenciar al afectado y al herido. Du Feng, quien estaba retorciéndose de dolor, tirado en el piso. Después de todo, él había venido corriendo de frente y solo se golpeó. Y lo que estaba alrededor lo estaba empezando a dar la razón. Pero Lou Yi no iba a aceptar esto. Y no era posible que Du Feng haya sido derrotado de esa manera. Enojándose y comenzando a atacar, diciendo que acabaría con su vida y tomará venganza por su amigo. A lo que sus compañeros de Yun Xiao le decían que corra. Pero este simplemente se pensó defender con su espada. Sus amigos estaban sorprendidos. Yun Xiao había logrado defenderse, haciendo gritar dolor a Yun Yi y también rematándolo con una patada igual que Du Feng, una patada que a todos les dolería. Du Feng y Lou Yi habían quedado tirados en el piso y aún sintiendo el dolor. Los demás habían quedado sorprendidos. Lou Yi había subestimado a una persona con una espada, solo por ser un artista marcial, a lo que Yun Xiao se acerca a Lou Yi, ya que cada acto tenía sus consecuencias, así dando una patada que impacta también con Du Feng, estampándolo contra una pared. Esa patada había hecho estremecer a los que estaban cerca. Hanbai y Chen Zhen pensaban que Yun Xiao había abierto sus meridianos, pero esto no era tan sencillo. Así, alegrándose por su victoria, a lo que Ron Suga se preguntaba si de verdad era Yun Xiao, además del desacuerdo entre sus familias. Y esta situación no la iban a dejar pasar, a lo que Yun Xiao, clavando su espada en el suelo, le dice que si no mantenía la boca cerrada, él destruiría a todas sus familias, una por una. Así, retirándose del lugar, como si nada hubiera pasado, aunque la princesa estaba un poco preocupada. Pero sus amigos le tenían confianza, ya que si alguien venía a atacar a un estudiante en la academia, esto sería peor que ofender a una familia. Pero si otro estudiante lo hacía, la academia haría de la vista gorda. Du Feng era uno de los lacayos de Lan Fei, alguien que ya había abierto sus 7 chakras y estaba cerca de conocer su Yonki para pasar al reino de guerrero. Y la diferencia entre un guerrero y un aprendiz era como si fueran de dos mundos diferentes. Volviendo con Yun Xiao, él aún no había recuperado sus meridianos y ni siquiera era un aprendiz marcial. Teniendo un cuerpo débil, tenía que buscar la manera de hacerse más fuerte si no podía recuperar sus meridianos. Así, preparándose para practicar la técnica del templado del cuerpo tirano. En Tianwu, una vez se celebró una conferencia marcial para poder clasificar a los 10 artes marciales más fuertes, llamados los 10 soberanos marciales. Y estos representaban la cúspide de la sociedad marcial en Tianwu. Entre ellos, el más fuerte fue llamado el soberano marcial tirano, Ao Chang Kong, con su técnica del templado del cuerpo tirano, una técnica que fue dada por Gu Feiyang, casualmente la vía anterior de Yun Xiao. La técnica de refinamiento conquista todo lo que hay bajo los cielos. En su vida anterior obtuvo la técnica, pero no pudo cultivarla, y esta era la oportunidad perfecta. Pero ni bien empezó, la técnica era tan fuerte que daba la sensación que su cuerpo se estaba dividiendo. Una de las razones de que Ao Chang Kong era increíblemente fuerte, y si no podía abrir sus chakras, el cultivo de la técnica podía llevarlo al nivel de los soberanos marciales. Yun Xiao, quien alguna vez estuvo en el tercer lugar de los soberanos marciales, no se iba a rendir. Talento, coraje y determinación, lo tenía todo. Así, practicando la técnica del cuerpo de tirano, primer estilo, Sol Lunar. Y si Ao Chang Kong pudo hacerlo, él lo superará. Así, practicando el resto del día. Al día siguiente, Yun Xiao se dirige al sala de gravedad de la academia y teniendo como base la técnica del templado del cuerpo tirano, ya podía hacer uso de la cámara de gravedad. Aunque se siente un poco nostálgico al ver a los aprendices, quienes escucharon leyendas de sus héroes entrenando duro y avanzando en el camino de los más fuertes, aunque la mayoría eran de familias pobres. Teniendo en cuenta su cuerpo, iba a empezar por una cámara básica,
dirigiendo a la sala de entrenamiento de gravedad 10 veces mayor. Al llegar, la presión casi le gana. Si no se hubiera preparado mentalmente, su cuerpo no podía soportar la carga. Había 200 cámaras de entrenamiento, la mayoría esperaba que una esté disponible, pero Yun Xiao no podía esperar. Usaban su sentido divino para hacer un escaneo rápido, viendo que una sala estaría pronto disponible, y ahora tendría que comprender rápido el primer estilo de su técnica, y así su cuerpo podía soportar los medicamentos para destapar sus meridianos. Así, llegando hasta la sala, y cuando él llegó, el otro sale. Todos estaban sorprendidos, ya que tuvo mucha suerte nada más llegar, como si supiera en qué sala estaría pronto disponible, pero no podían sentir ningún flujo de Yuan Qi en él. Pero eso no era posible, ya que una persona normal no podía soportar esta gravedad. Pero nadie comprendía la grandeza del sentido divino de Yun Xiao. Pero justo cuando iba a entrar, es detenido por un artista marcial de alto grado, Yu Henshen, quien tenía 7 chakras abiertos, quien le pide que le ceda la habitación. Pero Yun Xiao se asuda, diciéndole, cederte mi habitación, mis huevos, lárgate, dejándolo humillado. Yu Henshen le dice que tal vez sea nuevo aquí y le ceda la habitación y podría usar su nombre en la academia si le pasaba algo. Pero Yun Xiao simplemente le responde, usar tu nombre, mis huevos, y que se pierda. A lo que Yu Henshen ve lo valiente que era. Una basura sin flujo y aquí se debía hablar de esa manera. Y hoy le iba a enseñar alguna regla que debían seguir los novatos. Mientras los demás lo veían, alguien que por su talento podía considerarse un genio, de quien sospechaba que había llegado al primer reino de origen, pero apenas podían sentir su presión en él. Mientras que Yu Shen, quien supuestamente estaba de buen humor y solo le rompería los huesos, pero es completamente ignorado por Yun Xiao y a su vez criticando su técnica del tigre del puño agazapado, una técnica que necesita una extrema precisión para gestar un golpe fatal. Tenía la forma, pero no la esencia, dejándolo sin palabras, y los demás diciéndole que aunque sonaba arrogante, había algo de razón. Pero eso no importaba cuando estaba alguien frente a un aprendiz marcial de nivel máximo, sacando de quicios a Yu Shen, así atacando a Yun Xiao. Y ahora ya no sería suave con él, pero cuando estaba a punto de golpearlo, Yun Xiao se había preparado para atacar, lo que había sorprendido a Yu Shen. Su aura no lo había paralizado, más bien parecía como si estuviera esperándole, como si tratara de pegarse el cielo y la tierra, como una oveja caminando a las garras de un león. Pero él aún era un aprendiz marcial de nivel máximo y su fuerza sería más que suficiente para manejarlo. Pero es sorprendido por Yun Xiao, quien lo sujeta y le asesta un golpe que le hace retroceder. Trataba de noquearlo, pero su cuerpo no le siguió el ritmo. Pero al menos le había lisiado su brazo. Los demás estaban sorprendidos. Alguien sin rastro de energía Yuan se las arregló para detener el puño, preguntándose si tal vez era alguien que estaba ocultando su fuerza, lo que Yu Henshin acepta. Tampoco percibía su energía, un movimiento extraño, pero sin mucha fuerza. Y cuando iba a continuar, es detenido por alguien, diciéndole que pare. Después de todo, Yun Xiao había llegado primero. Era Lu Landau, diciéndole que había emprendido un gran truco, pero sin fuerza, los trucos solo sirven para entretener. Y esa era la razón la cual no podía derrotarla. La diferencia entre ambos seguiría siendo cada vez más y más grande. A lo que Yu Shen estaba confundido, preguntándole si lo conocía. A lo que le responde que él era el joven maestro de la familia Lee, alguien que no podía cultivar. A lo que Yu Shen reacciona sorprendido. Está enfrente del joven maestro de basura de su familia Lee. A lo que los demás agregan que él era el famoso perdedor de su familia. Tenía un cuerpo que le impedía cultivar. Además que antes iba tras Landau, pero golpeado por su rechazo, no le importaba el renombre de su familia. Él era una basura, y Landau, quien era famoso por su belleza, no sería con alguien como él. Al parecer, antes de reencarnar, Yun Xiao perseguía a Landau, así recordando sus palabras. Su esposo debía tener un corazón indomable, alguien que sea el guardián del país y no le importaban los logros de su familia, reconociéndolo si lograba vencerla. Al parecer, habían confundido su actuar en ese momento, pero ahora era la reencarnación de Gu Feiyang. Mientras que Yu Henshen se burlaba a carcajadas, Yun Xiao lo calla con una mirada, diciéndole que había un malentendido. El bueno para nada no lucharía con ella, y sin más, yendo hacia la sala de entrenamiento, Yu Henshen había quedado paralizado por la mirada de alguien que no había abierto ningún chakra, como si estuviera cayendo al fondo del abismo, y además de haber perdido la gana de pelear. Y la onda confirmando lo que dijo Yun Xiao. Su técnica tenía la forma, pero no la esencia, dejándole sus palabras. Yendo con Yun Xiao, él estaba en la sala de entrenamiento, y en él había una estatua hecha de hierro negro. No importaba el tiempo y el lugar,
Siempre había guerreros sin temor a las heridas, que ponían todo su esfuerzo en cultivar y entrenar, y ahora no era tiempo de ponerse sentimental. Debía recuperar sus fuerzas rápidamente, desbloquear sus meridianos y condensar su Yuan Ki, estimando que en 10 años alcanzará el pico del reino de nueve cielos, y así empezando su entrenamiento. Ya durante el entrenamiento, los beneficios del primer estilo de su técnica se habían multiplicado gracias a los efectos de la gravedad. En 3 días podría alcanzar fácilmente el nivel de un aprendiz y con esto tendría un 60% de éxito al abrir sus meridianos y así continuando con su entrenamiento. Mientras que Yun Xiao estaba cultivando y entrenando, se había extendido la noticia de que con un cuerpo ordinario había derrotado a Yu Henshen de un solo golpe, algo que había dejado un impacto en todos. 3 días habían pasado, Yun Xiao había salido de la sala, pero su apariencia ante los demás parecía de alguien que se había torturado hasta llegar a la palidez, y no era de extrañar que haya derrotado a Yu Genshin, ya que cultivaba con su vida en juego. Pero de pronto alguien gritó al ver la sala en la que estuvo. La estatua de hierro negro estaba hecha a pedazos. Por otro lado, Yun Xiao estaba tomando un baño para poder recuperarse. Su técnica era mucho más eficaz que un baño de elixir de refinamiento corporal, y ahora tenía la fuerza de un aprendiz marcial. Debería intentar refinar algo sencillo, y mientras conseguía las píldoras su cultivo mejoraría. Y mientras alguien se acerca por detrás, Yun Xiao lo tumba al suelo, viendo que era Hanbai, y le había roto el brazo, y reconectándolo, haciéndolo gritar, y siendo informado de la desaparición de Lan Fei, quien probablemente estuvo cultivando, y podía estar en el primer reino de origen, y como Du Feng y Lou Yi eran sus lacayos, posiblemente busque venganza, pero Yun Xiao no le daba mucha importancia, aunque Hanbai estaba preocupado, ya que la diferencia entre aprendiz y guerrero era inmensa. Hanbai, Shenzhen y la princesa estuvieron preocupados por él durante los últimos días. Lan Fei era el líder del grupo que lo molestaban continuamente, pero Yun Xiao tenía una cosa más importante que pedirle, y este era que le preste dinero para poder comprar algunas píldoras, a lo que Hanbai simplemente se los da, y saliendo, ya que Yun Xiao parecía no estar preocupado. Había más de 3.000 estudiantes, y solo 30 de ellos podían convertirse en guerreros marciales, pero Yun Xiao no parecía darle importancia, y cuando Hanbai estaba a punto de irse, es devuelto rápidamente noqueado junto con Chen Zhen. Yun Xiao entendía la situación. Lan Fei había venido a buscar venganza por sus hombres caídos, y hoy lo iba a dejar completamente lisiado. Gracias gente por llegar hasta el final. Si quieren que este resumen tenga una continuación, simplemente deben dejar su like, suscríbanse y comenten qué les pareció el video.